El norte de Israel se prepara frente a la amenaza de Hezbollah. El norte de Israel, una región que ha sido testigo de tensiones históricas, vuelve a estar en el centro de atención. En esta ocasión, la razón es la creciente amenaza que representa Hezbollah, una organización militante y política con fuertes raíces en Líbano. A lo largo de los años, Hezbollah ha mantenido posturas firmes contra Israel, posturas que han desencadenado enfrentamientos y conflictos en varias ocasiones. Aunque su origen es político y religioso, su evolución ha llevado a que se considere una amenaza para la seguridad israelí. Para muchos, el norte de Israel es simplemente su hogar, un lugar donde viven, trabajan y forman familias. Sin embargo, la creciente inestabilidad en la región ha llevado a que se tomen medidas de precaución. El gobierno israelí ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer las defensas del norte y las comunidades locales han desarrollado protocolos de emergencia para responder a cualquier eventualidad. Es fundamental entender que, al hablar de estas tensiones, no estamos etiquetando a todos los residentes del Líbano o a todos los miembros de la comunidad chiita como enemigos. El propósito de este video es informar sobre una situación específica que afecta a la región. Concientizar a la población sobre las tensiones y preparativos en el norte de Israel no es un intento de generar miedo o animosidad, sino de informar. Es esencial que las personas comprendan la realidad de aquellos que viven en áreas afectadas por conflictos, para que puedan tomar decisiones informadas y fomentar el diálogo y la paz. El paisaje social en el norte de Israel ha sufrido una notable transformación. Los soldados que en circunstancias normales son vistos en sus actividades y entrenamientos habituales, ahora marcan su presencia en el día a día civil, desde terrazas de bares hasta estaciones de autobuses. La causa de este cambio no es otra que la preparación ante una posible confrontación con Hezbollah. Lo que desencadenó este estado de preparación fue un ataque el 7 de octubre por Hamás, un movimiento islamista palestino. Desde ese evento, el norte de Israel ha sido testigo de un aumento en los enfrentamientos entre su ejército y Hezbollah, un grupo alineado con Irán y aliado de Hamás, ubicado cerca de la frontera con Líbano. Kiryat Shmona, una ciudad que colinda con la frontera libanesa, vivió la tensión de una manera directa con la evacuación de sus habitantes. Una de sus residentes, Liane Abutbul, encarna la combinación de miedo, esperanza y resiliencia que muchos israelíes están sintiendo. A pesar de la amenaza inminente, hay quienes como ella todavía abrigan la esperanza de una resolución pacífica. Pero la preocupación se extiende más allá de una sola ciudad. Yosef Lucci, líder de Shlomi, da testimonio del estado de alerta en la zona, donde una gran parte de la población ha tenido que ser evacuada. El Ministerio de Defensa ha hecho eco de esta urgencia, solicitando más evacuaciones en áreas cercanas a la frontera. La magnitud de la crisis es evidente en las cifras. Se estima que 300.000 personas han sido evacuadas desde el inicio del conflicto. El ejército israelí, consciente de la gravedad de la situación, ha movilizado una cifra masiva de 360.000 reservistas, preparándose para cualquier eventualidad. Lamentablemente, esta crisis no ha estado exenta de pérdidas. Las víctimas se cuentan en ambos lados de la frontera. El recuerdo de las guerras pasadas con Líbano en 2006 y 1982 resurge, mostrando la cicatriz histórica que aún no ha sanado. Algunos, como Yaakov Kosikaro, eligen enfrentar la situación con un aire de resignación y determinación, manteniendo la esperanza de que, a pesar de todo, se encuentre una solución pacífica. Sin embargo, la amenaza sigue siendo palpable, con ataques recientes que han afectado a civiles, recordando la fragilidad de la situación. Las cifras de víctimas son un doloroso recordatorio de la urgencia de encontrar una solución. Con más de 1.400 israelíes y 4.100 palestinos muertos desde octubre, es evidente que la región clama por una resolución que evite más derramamiento de sangre. Mientras el conflicto en la frontera con Gaza se intensifica, Israel ha tomado medidas preventivas ante una creciente ola de hostilidad en otros países. A través de un comunicado emitido conjuntamente por varias autoridades israelíes, se ha pedido a los ciudadanos que eviten viajar a Egipto, Jordania y Marruecos, y para aquellos que ya se encuentran en esos lugares, abandonarlos cuanto antes. Esta medida refleja la creciente tensión en la región. A medida que la guerra persiste, se han observado incrementos en las protestas en varios países contra Israel. Estas protestas se centran en la solidaridad hacia el pueblo palestino, pero en muchos casos han adoptado una naturaleza anti-israelí o antijudía más amplia. Las fuentes israelíes indican que se ha identificado una retórica crecientemente extrema proveniente de grupos yihadistas globales que exigen ataques contra israelíes y judíos en todo el mundo.
Como respuesta, Israel ha elevado el nivel de alerta de viaje para Egipto y Jordania al nivel 4 de un máximo de 5, lo que sugiere no solo que se evite viajar, sino también que aquellos que ya estén en estos lugares regresen a casa inmediatamente. Marruecos ha sido puesto en el nivel 3, con la recomendación de evitar cualquier viaje no esencial. Estos 3 países, y en especial el Sinaí egipcio, han sido destinos turísticos populares para los israelíes. Pero las preocupaciones no se limitan a esos 3 países. Las autoridades israelíes han extendido las advertencias de viaje a otros lugares como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Además, han surgido alertas para naciones predominantemente musulmanas como Malasia, Bangladesh e Indonesia. Aunque aún no ha sido formalmente elevada, las Maldivas también están en la lista de países a evitar. Las manifestaciones en estos países, en su mayoría en apoyo al pueblo palestino, han sido una constante en los últimos días. Sin embargo, lo que preocupa a Israel es la escalada de violencia en algunas de estas manifestaciones, como las recientes protestas en El Cairo. La seguridad de sus ciudadanos en el extranjero se ha convertido en una prioridad para Israel en medio de este contexto de creciente hostilidad regional. La esperanza es que, al elevar estas alertas, se pueda minimizar el riesgo para aquellos que se encuentran fuera de sus fronteras. Sin embargo, estas acciones también subrayan la naturaleza compleja y volátil de la situación en Medio Oriente, donde las tensiones políticas y territoriales a menudo tienen ramificaciones que trascienden las fronteras nacionales. Las tensiones y los enfrentamientos en la Franja de Gaza han alcanzado otro nivel crítico. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, llevaron a cabo un ataque en el que Yamila Abdallah Taha al-Shanti, miembro del Consejo Legislativo Palestino y fundadora de la rama femenina de Hamás, fue abatida. Hamás es designado por muchos países, incluido Israel y Estados Unidos, como una organización terrorista. Al-Shanti tenía vínculos estrechos con Hamás y era la viuda de Abdelaziz al-Rantisi, cofundador de Hamás. La misma Yamila al-Shanti fue la mujer que logró un puesto destacado en las listas de Cambio y Reforma, un grupo dominado principalmente por miembros de Hamás durante las elecciones de 2006. Esta victoria electoral de Hamás fue un momento de inflexión, ya que, a raíz de ella, tanto Israel como Estados Unidos decidieron rechazar los resultados electorales y seguir apoyando a Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina y miembro de Al-Fatah. En acciones paralelas, el ejército de Israel neutralizó a Rafat Abu Jalal, líder del ala militar de los Comités de Resistencia Popular, en un bombardeo. Este grupo, fundado en el año 2000, se considera la tercera organización más importante en la franja, después de Hamás y Yihad Islámica. Durante las últimas 24 horas, las FDI han intensificado sus operaciones contra Hamás, destruyendo cientos de infraestructuras que se consideran objetivos terroristas. Estas incluyen puntos de lanzamiento de misiles, instalaciones de inteligencia y bases operativas, entre otros. El impacto humano del conflicto ha sido devastador. Las autoridades israelíes reportan alrededor de 1.400 muertes y unos 200 secuestrados a raíz de un ataque realizado el 7 de octubre por Hamás, con el respaldo de Yihad Islámica. Por otro lado, las autoridades palestinas indican que cerca de 3.500 personas han perdido la vida debido a los bombardeos israelíes en la franja. Estas cifras reflejan la gravedad y el alto costo humano de la situación en la región. El conflicto entre Israel y Hamás ha sido una constante durante décadas, y estos recientes acontecimientos solo agravan la situación. La perspectiva de una ofensiva terrestre por parte de las FDI contra Hamás en la Franja de Gaza indica que la escalada podría continuar en el corto plazo.